Buenos días, padres de familia y alumnos. Vamos a seguir con el avance de biología. Vamos a ver el siguiente tema, que es unidad 2, estudiando la unidad básica de la vida. Entonces, el primer capítulo que vamos a ver es el estudio de la célula. Vamos a ver primero una reseña pequeña, histórica, de cómo es que aparece este nombre de célula. Entonces, este nombre de célula va a iniciarse en el siglo XVII, cuando Robert Hooke empieza a descubrir la célula, ya que este es el considerado padre de la citología. Utilizó el término célula, que viene de cela, que significa como unas cavidades huecas. Robert Hooke fue el que vio por primera vez esas cavidades en un corcho de una tapa de vino. Entonces, el corcho viene de las células muertas, ¿no? Entonces lo que vio fue la pared celular, ya que todo lo de adentro estaba muerto. Entonces la pared celular aún seguía. Entonces, por eso es que le llama cela, como cavidad. Por eso viene ese nombre de célula. Luego vamos a ver un poco de la teoría celular. En acá vamos a distinguir a dos personajes, que es Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Estos dos personajes fueron las personas que empezaron a desarrollar la teoría celular, que conoce a la célula como la unidad básica de la estructura y función de todos los seres vivos, o sea, que es la unidad básica de la vida, o sea que nosotros habíamos estudiado que era vida. Entonces, si se recuerdan de las características de la vida, entonces va a ser la mínima unidad que presenta esas características, ya sea de locomoción, nutrición, respiración y todo eso. Bueno, ¿qué es? Ya hemos visto, ¿no? Todo eso, pero vamos a ver qué es célula. Es la unidad básica de la vida, les había dicho, que es el organismo que tiene al menos un organismo siempre va a tener al menos una célula para llamarse organismo. Entonces, la célula es la unidad anatómica porque está compuesto de diferentes estructuras, ya sea su núcleo, hay una distribución de sus estructuras. También es unidad genética porque presenta el ADN, o sea, su material para poder reproducirse. Funcional, ya que esta célula va a hacer que las diferentes funciones o características de un ser vivo. Bueno, vamos a ver su clasificación. Va a ser según su forma, su tamaño, su nutrición y el grado evolutivo. Entonces, según su forma, vamos a ver que va a haber diferentes formas, como por ejemplo la bicóncava, una estrellada que puede ser las células del sistema nervioso, una alargada que es digamos la célula del músculo, una aplanada que van a estar en el epitelio, una cúbica en el intestino, o poliédrica que puede estar en la vejiga. Ya, según su tamaño pueden ser células microscópicas, que las vamos a ver solo con el microscopio, y macroscópicas. Una célula microscópica, por ejemplo, pueden ser las células epiteliales, las células del hígado, las células que están presentes en el intestino delgado, en el intestino grueso. Y una macroscópica que sí la van a ver es el huevo. Ustedes siempre comen huevo, ¿no? Entonces, su núcleo, su embrión es la yema, y lo demás es un citoplasma, es un macroscópico. Y también pueden ver las fibras del músculo cuando compran carne, sus fibras cuando lo vuelves como hilitos, son células, ya se pueden ver. Bueno, según su nutrición pueden ser autótrofas y heterótrofas. Autótrofas, ¿por qué? Porque ellas van a fabricar su propio alimento. Estas van a ser conocidas como las células de las plantas, y las heterótrofas se van a tener que alimentar de otras cosas. Esas van a ser las células de los animales. Y otra clasificación es según su grado evolutivo. Acá las células van a ser denominadas procariotas o eucariotas. Procariotas porque van a tener un núcleo que va a ser como que
a inicios de formarse un pseudonúcleo. No va a tener núcleo, pero va a parecer que se está formando un núcleo. Y en cambio las eucariotas van a presentar núcleo. Por eso son nuevo. Significa eucarión es núcleo. ¿Ya? Luego acá vamos a ver una célula eucariota y una procariota. Vamos a ver primero la procariota. Sus estructuras acá vamos a ver. Van a tener un flagelo, cuerpos de inclusión, vacuolas, peptidoglucano o mureína que va a ayudar a su protección contra diferentes tipos de antibióticos, el espacio periplásmico que va a ser el espacio entre las membranas, una membrana externa, una membrana interna o citoplasmática, un nucleoide, porque es el falso núcleo, no es núcleo, es nucleoide, que va a almacenar su material genético, pero no va a estar envuelto en membranas. ¿Ya? Acá, la célula eucariota va a presentar los diferentes tipos de organelos como peroxisoma, retículo endoplasmático, mitocondria, aparato de Golgi, lisosoma, el citoesqueleto, las membranas citoplasmáticas. Acá va a presentar su núcleo, por eso es que este es nucleoide, falso núcleo, y acá va a tener núcleo porque tiene membranas que van a envolver a su núcleo, y ahí va a estar el ADN. Vamos a ver el estudio de la célula procariota. Vamos a ver sus características. No van a tener núcleo, ya les había dicho, su falso núcleo es nucleoide. El ADN va a estar disperso en el citoplasma ya que no va a tener membrana que lo envuelva. Su ADN se denomina nucleoide, ya les había dicho. No presentan muchos organelos, solo los ribosomas para fabricar proteínas. Son pequeñas, las procariotas van a estar en las arqueobacterias, las bacterias y las cianobacterias. Las cianobacterias como la yuyucha, esos que se venden con el tarwi, ahí van a ser, esas son las cianobacterias, ¿ya? Van a ser todo tipo de bacterias, las células procariotas. Su estructura básica que vamos a ver son tres, ¿ya? Y algunas que vamos a ver ahorita. Una cubierta celular o llamada pared celular que va a estar compuesta de peptidoglucano que le va a ayudar a su protección. ¿Para qué? Para que no pueda ser digerido por diferentes compuestos. Una membrana celular que va a tener lípidos, proteínas y va a ayudar al paso de sustancias, ya sea de afuera hacia adentro. Un citoplasma donde se va a encontrar el ADN, el plásmido. Plásmido es otro tipo de ADN para combinarse, ¿no? Es como decir que, digamos, una bacteria tiene resistencia, digamos, al paracetamol. Entonces el plásmido va a transferirse a otra bacteria y esa bacteria que no va a tener resistencia lo va a adquirir gracias al plásmido. Otro que es el ribosoma, proteínas y azúcares. Otro tipo de organelos que van a presentar son el flagelo que les había dicho para su locomoción y una cápsula que los va a proteger de su fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? O sea, que otra célula que no va a querer que las bacterias habiten en tu cuerpo se lo van a comer. Eso es fagocitosis y lo van a eliminar después. Acá vemos, ¿no?, el ejemplo que les había dicho de la célula procariota con su nucleoide, su flagelo, su membrana con peptidoglucano, su membrana externa, una membrana interna, ¿no? Luego vamos a ver el estudio de la célula eucariota. Bueno, acá vamos a ver sus características. Las células van a estar encontrándose en los protozoarios, algas, plantas y animales. Su estructura va a presentar una cubierta celular, membrana celular, citoplasma y núcleo, que lo vamos a ver siguiente. Los tipos que se puede encontrar son dos. Uno que son las animales, células animales y células vegetales. Acá vamos a ver una célula animal, ¿ya? Entonces van a presentarse en animales y protozoarios. No van a tener pared celular ni cloroplastos porque, digamos, tú sacas, digamos, cloroplastos porque no somos de color verde, ¿ya? El cloroplasto es propio de las células vegetales y la pared celular también. Poseen glucocálix, que es su envoltura celular,
Y acá vamos a ver, ¿no? Membrana celular, acá presenta su glucocálix, que es lo que está presente en su membrana plasmática. No presenta pared celular, tampoco cloroplastos, que es un organelo, no lo va a presentar centriolos y diferentes tipos de organelos. Acá va a presentar su núcleo porque es célula eucariota. Acá una célula vegetal, vamos a ver que va a estar presente en algas, plantas y hongos. Tiene una vacuola grande que va a ayudar en su hidratación, o sea, a captar agua, ya que las plantas, si sabemos muy bien, digamos, ponte un cactus va a retener grandes cantidades de agua, para eso sirve la vacuola. Tiene una pared celular compuesta de celulosa. En los hongos va a estar compuesta de quitina, ya lo habíamos visto, en los hongos de quitina, y en las algas y plantas de celulosa. Posee plasmodesmos o poros de enlace para su pared celular. Acá están los plasmodesmos. Tienen cloroplasto, donde se encuentra la clorofila, que le va a dar el pigmento o el color característico verde o verdoso a las plantas, ¿ya? Ese es el color característico de las plantas. Luego vamos a ver la célula eucariota. Se va a distinguir que tiene 4 partes fundamentales, ¿ya? Una cubierta celular, que va a ser la envoltura celular, que también se denomina cubierta celular. Es la parte más externa, ¿no? Que les había dicho. La parte más externa, que puede ser de 2 tipos. Uno que es el glucocálix, que es en células animales, y la otra es la pared celular, que está presente en células vegetales, como en plantas, hongos, ¿no? Luego está la membrana celular, que está constituida de lípidos y proteínas, que va a ser la parte que tiene lípidos, ¿no? Entonces va a estar formada de 2 capas, o 2 capas fosfolipídicas, o bicapa lipídica. Entonces, esta va a ser una barrera para que no pase las sustancias hidrosolubles como el agua, para que no se hinche la célula. Imagínate que pase rápido el agua y se hincha pues la célula, y digamos un ser humano se hincha, ¿no? De agua, no puede ser. Entonces ayuda a que no pasen sustancias hidrosolubles fácilmente. Otra de las partes es el citoplasma, donde se va a encontrar los diferentes tipos de organelos y también el núcleo disueltos ahí. También va a ayudar a su distribución de los diferentes organelos. Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase ya. Y por último, el núcleo, que es donde se va a encontrar el material genético, que va a estar envuelto de membranas, ya que es una célula eucariota. Entonces, ¿cuáles eran las 4 partes? La cubierta, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. El más importante va a ser el núcleo, ya que se encuentra el material genético o el ADN envuelto en membranas. El citoplasma, donde se encuentran los organelos, la membrana celular, que es una bicapa lipídica, para que no pasen, ¿no?, las sustancias hidrosolubles, y la cubierta celular, donde va a estar la cubierta o la parte más externa de la célula, donde pueden ser de 2 tipos, ¿no? El glucocálix presente en animales y la pared celular en plantas y hongos. Acá vamos a ver la estructura de la membrana celular, que va a estar propuesto por Singer y Nicholson, que es un mosaico fluido. ¿Por qué mosaico? Porque este va a fluir, va a ser un mosaico porque es un arreglo, tiene orden. Fluido porque fluye, ¿no? Estos pueden moverse de un lado para otro. Entonces va a estar propuesto en 1972, acuérdense por favor, por Singer y Nicholson, ¿ya? Su tarea, por favor, se las voy a mandar escrito en PDF bien detallado, como para que me la puedan enviar hasta antes de las 7 de la noche, por favor. Y nos vemos a la siguiente clase.